Muy buenos días, amados hermanos. Estamos nuevamente reunidos para ser ministrados, ser animados por la preciosa palabra de Dios, porque es la palabra la que nos sostiene. En los tiempos difíciles, la palabra la que nos sostiene, es la palabra la que nos anima, es la palabra en la cual estamos fundados y es en su palabra en la cual caminamos en victoria en Cristo Jesús, entendiendo su voluntad, entendiendo su promesa, entendiendo nuestro testamento. Amén. Así que en esta mañana yo quiero que vayamos a reflexionar acerca de lo que significa la paz, ¿verdad? Vivimos en un mundo y estamos atravesando situaciones muy complicadas. Esta semana mismo hemos tenido que orar por muchas familias que están sufriendo, que están pasando dificultades, pero qué importante es que nosotros nos mantengamos estables en la palabra de Dios, fundados en la palabra de Dios, que es la que nos sostiene en medio de dificultad. Una de las definiciones de la palabra paz dice que, bueno, tiene que ver con la situación en la que no existe una lucha, relación de armonía entre las personas. Pero hay una de las definiciones que sí me interesa, porque dice, estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Es interesante esto, porque todas las cosas que vienen, todas las cosas que tenemos que enfrentar, nos perturban, ¿verdad? Y vemos conflictos por todo lado que lo que buscan o lo que quiere es robar nuestra paz, que nosotros nos desenfoquemos de Dios, que nos desenfoquemos de la realidad de quienes somos en Cristo Jesús más que vencedores y nos enfoquemos en las dificultades, y esto nos va a traer aflicción, nos va a traer temor, nos va a traer ansiedad y nos va a debilitar aún en nuestro cuerpo. Ustedes no se dan cuenta cuando uno comienza a pasar situaciones difíciles, no solamente viene preocupación, viene todo en la mente, no puede dormir, pero al mismo tiempo aún el cuerpo físico se va afectando, porque hay un cansancio natural. Y este cansancio muchas veces se potencia cuando tratamos de sobrellevar las circunstancias en nuestras fuerzas, de sobreponernos nosotros mismos, ¿verdad? De decir, no, bueno, vamos a luchar, y no hay nada malo con hacer lo que es necesario hacer, pero es importante recordar lo que en nuestras fuerzas, de forma natural, por más bien hechas que las hagamos, tienen un límite, tienen un tope, tienen un punto donde llegamos y ya no hay fuerzas, ¿verdad? Y qué interesante, porque la palabra nos enseña que cuando llegamos a ese punto es que nosotros debemos echar mano de quienes somos y de echar mano de la palabra de Dios y de nuestra fe al decir, diga el débil, fuerte soy. Y está indicando que muchas veces, como creyentes hijos de Dios, podemos llegar a estar en una situación así, de debilidad, de cansancio. Pero en ese momento nosotros hablamos a esa realidad que no ignoramos, que no tenemos fuerzas, que estamos agotados, que estamos cansados, que estamos saturados, que estamos presionados, que estamos bajo tremenda presión. Y en ese momento nosotros podemos decir, diga el débil, fuerte soy. En otras palabras, yo puedo decir a mí mismo, en esta situación de debilidad en la que me encuentro, yo declaro con mi boca a mí mismo, soy fuerte en Cristo Jesús. Tengo la fuerza de Dios. En mí ya no tengo casi nada de fuerzas, pero en Dios tengo toda la fuerza, porque el poder de Dios, la fuerza de Dios está en mí. Todo lo puedo en Él, yo puedo descansar en Él, yo puedo echar mis cargas sobre Él. Y estas situaciones es la que nosotros tenemos que enfrentarlo de esta manera. Una de las características cuando
cuando vemos las cosas tan oscuras como a veces nos encontramos, ¿verdad? El aspecto financiero, el aspecto político, las enfermedades, reportes, es más cercana la cantidad de personas que se contagian y la incertidumbre, ¿no? Tantos se contagiaron, murieron y tantos otros se recuperaron. Entonces, ¿en qué estaremos, no? Pero nuestra estabilidad nunca puede estar en esas circunstancias. Nuestra estabilidad está en que Dios es más que suficiente para mí. Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha dicho que va a hacer. Y Él ya me dio salvación, ya me dio vida eterna, pero juntamente con la vida eterna me dio victoria, sobre todo poder del enemigo, porque estamos viviendo en un mundo gobernado por Satanás, pero ya nos dio victoria sobre toda obra del diablo y nada nos dañará. Y entonces enfrentamos lo que tenemos que enfrentar en esta situación. Y es interesante que en realidad muchas de las cosas que podemos estar viendo, en realidad se potencia lo malo cuando viene justamente esta abrumada cosa que viene contra nosotros, que nos hace que veamos todo negro, que nos hace ver todo difuso, confuso, ¿no? No sé qué va a ser, no sé cómo va a ser, no viene la vacuna, cuándo será, y cuándo volveremos, cuándo saldremos de este encierro. Y comienza a ver todo tan oscuro que ayer lo veía tan claro y el panorama se veía tan lindo cuando hacía sol, pero ahora se ve tan oscuro que casi no puedo ver. Y una de las características de esto, mis amados hermanos, es que podemos perder esta visión, que podemos perder la capacidad de ver las cosas con optimismo, con alegría, ¿verdad? De ver estas cosas en Dios, de ver los planes de Dios realizados, de ver, no solamente decirlo, pero ver que los planes de Dios para mí son buenos, agradables y perfectos, que lo que Él tiene para mí es bueno, es bueno, es muy bueno. Y en lugar de ver eso, que lo vemos de día con la luz de la palabra de Dios, lo comenzamos a ver a través de la oscuridad de las circunstancias. Yo soy, en lo personal, me gusta mucho viajar. He viajado casi toda mi vida. He podido visitar casi todo el Perú, muchos otros países. Y una de las cosas que yo disfruto mucho es manejar, ¿no? Me encanta manejar, ¿no? Si tenemos que ir horas y horas y yo estoy feliz manejando. Y cuando manejo me gusta ver, ¿no? Me gusta ver la creación de Dios, lo maravilloso que Dios ha creado, la naturaleza, las montañas, las cataratas, ver los ríos, ver la vegetación, las flores, ver el ganado, ver diferentes formas, diferentes climas. Y me encanta viajar. Y en una oportunidad tuvimos la oportunidad de hacer un viaje con un pastor querido nuestro, Pastor Alberto, con su familia y yo con mi familia. Y un día dijimos, bueno, vamos a hacer un viaje, ¿no? Tenía una camioneta, entonces nosotros volamos hasta Chiclayo y de ahí tomamos el carro y manejamos hasta Rioja, San Martín, Moyobamba y hasta Tarapoto, ¿no? Un viaje largo, ¿no? 12 horas, la ruta. Comenzamos en la costa, después subimos un poco de montaña y bajamos a la selva, un viaje precioso. Y todo el viaje de ida lo disfrutamos excelente, ¿no? Vimos inclusive una parte que se llama el Cuello, que es una zona un poco peligrosa por la cantidad de curvas y una altura bastante grande donde se bajaba, ¿verdad? Entonces, lindo. Y llegamos y tuvimos un viaje precioso y lo disfrutamos. Pero cuando regresamos, nosotros regresamos y justamente en la parte de que era este serpentín un poco peligroso, de muchas curvas, y ya se hacía tarde, y vino una neblina, ¿no? Ustedes saben lo que cuando hay neblina, y yo he viajado mucho a Huancayo,
muchos sitios y he tenido mucha experiencia con neblina, pero en esa ocasión fue realmente algo muy diferente, porque llegamos a un punto donde estamos en esas curvas y llegó a ser tan espesa la neblina que literalmente no podíamos ver a 5 metros más allá de la luz del carro. Poníamos la luz en alto y empañaba totalmente porque empañaba esa nube que estaba delante de nosotros. No podíamos ver absolutamente nada, ¿no? Y yo con la experiencia que he tenido de muchos años viajar en situaciones similares, pero no tan extremas, tratábamos de avanzar, avanzar. Me guiaba por el bordecito, porque hay una línea blanca, pero llegó un punto donde simplemente no se podía hacer nada, ¿no? Y cuando llegas a ese punto donde no puedes ver, no solamente es peligroso, es atemorizante, porque no sabes si toma un poco más el riesgo y está el abismo, no sabe que si hay un carro parado ahí, y al mismo tiempo, si tú no puedes ver más de 5 metros, los que vienen atrás tampoco van a verte. ¿Y qué pasa si vienen a más velocidad o no tienen cuidado? Y estábamos tocando la bocina para avisar por si acaso estamos acá. Y fue una situación bastante difícil, ¿no? Y gloria a Dios, llegó un momento donde había un camión y pudimos ir un poco despacio, lento, lento, porque no se veía nada. Cuando fuimos, todo era lindo, veías a kilómetros en adelante, ¿no? Veías la vegetación, veías todo claro, lo disfrutabas. Pero estamos ahora en ese momento donde todo lo ves oscuro, simplemente no ves nada. Y esto es una cosa que nosotros tenemos que tener cuidado. Recordaba esta anécdota, porque a veces cuando vamos por la vida con muchos planes, estamos, no, Dios está conmigo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Estamos ahí. Pero cuando las cosas a veces se vuelven confusas, se vuelven tan oscuras, ¿verdad? Entramos en una oscuridad que parece que no hay cuándo acabar, ¿no? Viene una cosa tras otra y parecía, recuerdo cuando abrieron la cuarentena el 2020, en marzo, dijeron, bueno, va a estar 15 días. Los 15 días se convirtieron en un mes se convirtieron en 2 meses y ya vamos más de un año en una situación difícil, ¿no? Entonces, esto genera ansiedad, ¿no? Genera que comencemos a ver la cosa ya no tan clara, sino muy difusa, muy confusa. Y esto trae temor, trae cansancio, trae, trae presión. Y es allí donde nuestros ojos espirituales tienen que estar totalmente abiertos, porque en realidad nada ha cambiado en el plan de Dios. A los ojos de Dios, en sus planes para mí, el propósito que tiene para mí como hijo y su inmenso amor para mí no ha cambiado. Dios me sigue amando tanto, tanto, tanto antes de ser creyente, cuando lo recibí. Ahora, en mi condición de hijo y los planes que Él tiene para mí no han variado nada. Él no ha cambiado nada. Su poder no ha cambiado para nada. Él sigue siendo el Dios de los imposibles. Él sigue siendo el Shaddai, el Dios que es más que suficiente. Él sigue siendo el Dios proveedor de todo, ¿verdad? Él sigue siendo mi Padre. A efecto de Él, nada ha cambiado. A efecto nuestro, las cosas parecen que han cambiado porque simplemente vemos oscuro todo, no vemos claro. Y no debemos perder la visión de que Dios sigue siendo poderoso y fiel para hacer en mí lo que Él me ha dicho que va a hacer, para bendecirme sobreabundantemente más allá de lo que yo puedo imaginar, para proveerme, para que su poder siga siendo disponible a mí porque soy creyente, su poder disponible a todos los que creen. Y yo creo, acá estoy, Señor, yo soy creyente, su poder está disponible para mí. Entonces, Pablo, quiero hablar un poquito de Pablo, porque Pablo es interesante, ¿no? Pablo nos ha enseñado tanto de la gracia. Y algunos dicen, bueno, Pablo, con tanta de revelación de la gracia de Dios, él debió solamente estar descansando, ¿no? Ya todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, en la vida de Pablo
ha estado llena de dificultades, llena de problemas, ¿no? Y uno puede decir, pero si él estaba tan enraizado en la gracia de Dios, ¿por qué tenía que pasar tantas cosas? Porque, hermanos, ojo, no cometamos este error de mal entendimiento de la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios hacia mí al darme en mi condición de pecado, darme vida eterna, porque Cristo Jesús vino a pagar el precio que yo no podía pagar, y Él lo hizo por puro amor de Dios y puro mérito de Cristo Jesús, sin ninguna participación. Esto es gracia, favor inmerecido. No lo merecía porque estaba en pecado, pero Dios me amó de tal manera que me dio la condición de hijo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al haberme hecho hijo de Dios a través de la obra de Cristo Jesús, que pagó completamente mi deuda. Ese es vivir en la gracia de Dios. La gracia de Dios me ha dado la posibilidad de ser hijo amado de Dios sin ninguna deuda, sin ninguna condenación, libre del pecado, libre de la ley del pecado y de la muerte, participante de la naturaleza divina. La ley de vida de Dios ahora está en mí. Ese es lo que soy por la gracia de Dios. Y tengo la vida eterna, y tengo victoria, y tengo la autoridad en el nombre de Jesús. Pero en este mundo tenemos que pasar dificultades. Hay dificultades que vamos a tener que pasar. Pablo las pasó tremendamente. Y a veces cuando nosotros leemos, ¿verdad? Un versículo como en Filipenses capítulo 4, verso 7, donde Pablo dice, y la paz de Dios, y la paz de Dios. ¿De quién es la paz? Es de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo, que ha pasado tremendas cosas, podía decir, y la paz de Dios. Él entendía tan claro su posición en Dios. Él tenía tan claro su posición como hijo de Dios. Y en medio de las dificultades, él no decía, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal para pasar tantos problemas? ¿Acaso él dijo, no, Señor, te has equivocado? ¿Por qué permites? ¿Por qué no mandas solamente un par de angelitos nomás ahí con sus espadas y se encarguen de todos mis enemigos? No, porque él entendía que la gracia de Dios lo había hecho hijo y que el caminar en este mundo, en este valle de sombra, podía ser posible e inclusive acabar esta carrera con éxito tomando mano de quién era en Cristo Jesús, tomando mano de lo que la palabra de Dios por su gracia nos ha dado y mantener el corazón en paz, cumpliendo el propósito que Dios le había dado. Cumpliendo el propósito que Dios le había dado. Recuerden que Pablo era perseguidor de cristianos. Él los perseguía para matarlos, pero un día tuvo un encuentro con Dios. Un día pudo tener ese encuentro personal con Dios que cambió su vida y vino a ser predicador, el predicador de gracia que nosotros vemos en la palabra. Y este Pablo dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Qué cosa va a guardar? Vuestro corazón, nuestro corazón, donde está nuestro espíritu, no el corazón de carne. Bum, bum. Nuestro corazón. La fe real es del corazón, es de quien yo realmente soy. Yo soy espíritu. Guardará mi corazón y guardará mi mente, porque es mi mente la puerta donde puede entrar el temor, ¿verdad? Donde puede entrar la inseguridad, donde puede entrar la condenación, pero estando con la paz de Dios, la paz que viene de Dios. ¿Esa paz qué significa? Es el entendimiento mío que ya yo no estoy separado de Dios, que yo no me presento a Dios con ninguna culpa, ninguna condenación. Mi deuda ha sido totalmente pagada y yo ahora tengo libre acceso a Dios, tengo esa paz con Dios. Y como tengo la paz con Dios, tengo su paz que gobierna mi corazón. Y esto hace que mi mente sea guardada del temor y todo lo que quiere venir a atacar y a robar mi paz.
Es la paz de Dios la que me mantiene estable, seguro, ¿verdad? En la medida que yo siempre estoy poniendo su palabra en primer lugar. Por eso es importante nuestra decisión. Yo decido vivir bajo la seguridad de lo que la palabra de Dios me da a través de su gracia y no del temor y no de las circunstancias y no de lo que veo y no de lo oscuro. Porque hay una cosa interesante, hay una cosa muy interesante, hablando de esa oscuridad que a veces vemos. La oscuridad, algunos han experimentado oscuridad, oscuridad. Acá en Lima es muy difícil, muy difícil. Pero hay zonas en la selva, hay zonas en la sierra, donde realmente la oscuridad es tan grande que tú puedes poner la mano a 10 centímetros de tu cara y no la ves. Hay oscuridad tremenda. Pero una característica, no importa cuán grande sea la oscuridad, una pequeña luz disipa la oscuridad. La oscuridad jamás podrá sostenerse ante una luz que ilumina, porque cuando la luz viene, la oscuridad tiene que irse, no hay opción. Estamos viendo muchas cosas con mucha oscuridad, el panorama es sombrío, pero la luz de la palabra de Dios va a hacer que yo lo vea de otra manera, lo vea desde mi posición de hijo, lo vea con luz. Este mismo versículo de Filipenses capítulo 4, verso 7, quiero leerla en la traducción en lenguaje actual. Me gusta. Dice, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Lo digo una vez más. Filipenses 4:7 en la traducción en lenguaje actual. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Esa es la paz de Dios. Mire, yo quiero que vayamos a una porción de Hechos, hablando de la vida de Pablo, para que realmente podamos entender lo complicado que muchas veces fue el caminar de Pablo en este mundo cumpliendo el plan de Dios. A veces pensamos que no, todo tiene que ser mantequilla, ¿no? Si yo estoy en Dios, no debo de tener ningún problema. La palabra no dice eso. La palabra dice que muchas aflicciones tendremos en este mundo, pero que confiemos, porque de todas ellas nos libra el Señor. Y mira, acá tenemos a Pablo. Pablo está con un gran problema, ¿verdad? Lo pusieron en prisión preventiva y lo llevaban. Y en el capítulo 27 de Hechos, relata una historia interesante. Voy a leer varios versículos, pero no se desenfoquen, porque yo creo que alguna de las conclusiones que vamos a ver acá va a bendecir su vida. Dice el verso 1 del capítulo 27 de Hechos. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave a Mitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Verso 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Agnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Interesante, ¿no? A veces las cosas son muy paradójicas, ¿no? Llegaron a un puerto que se llamaba Buenos Puertos, pero de bueno no tenía nada. Verso 9. Y habiendo pasado mucho tiempo,
Y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas, de nuestras vidas. Verso 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, ¿verdad? A veces los hijos de Dios tienen algo, pero los demás no hacen caso. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noreste y sudeste, e invernar ahí. Hasta acá estaban yendo con mucha dificultad y había muchos problemas con el viento, ¿verdad? Y llegaron y con mucha dificultad a alguna ciudad. Debieron quedarse allí porque lo que venía era peligroso, pero no lo hicieron y decidieron continuar. El verso 13 dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron los refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en sitre, arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrejamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hasta este punto, parece que estuviéramos relatando algunas cosas que suceden ahora, ¿verdad? A veces, por muchísimos días no hemos visto el sol ni las estrellas. Y no me refiero solamente al aspecto natural, ¿verdad? Porque estuvimos en verano, aunque antes en invierno. Pero me refiero a que todo se veía tan difuso, todo se veía tan oscuro. Entonces en el verso 21 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha sido dicho. Con todo, es necesario que demos con alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y vamos a leer, pero quiero ponerme hasta acá un momento. Pablo es llevado, da consejo bueno, no le hacen caso y de repente entran en una tormenta, pero de esas bravas, ¿no? De esas como las que estamos viviendo. Y en medio de esta tormenta, donde parecía que el barco se iba a hundir, donde parecía que perdían la vida, y mis amados hermanos, el caminar como hijos de Dios muchas veces implica que podamos ver aún la muerte cara a cara. Yo quiero animarles, mis amados hermanos. No decaigamos y no nos entristezcamos, no tiremos la toalla cuando vemos dificultades tan grandes como la que estamos viviendo. Situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo. Realmente nosotros somos gente, hombres y mujeres de Dios valientes que le creen a Dios. Dios no ha cambiado. Pero en este transcurso, como Pablo lo tuvo que hacer, el hombre que nos ha ministrado tanto y nos ha enseñado tanto acerca de la gracia,
él mismo en su propia persona tenía que experimentar el temor de ver la muerte cara a cara, ¿verdad? Este viento huracanado que venía, esta tormenta que no cesaba, estaban literalmente a la deriva, estaban sin poder tener control del barco, ¿verdad? Y a veces pareciera que no tenemos control ni de nuestra vida, pero esto estoy hablando, pareciera, pero Pablo, ¿verdad? Primeramente, él estaba estable, él confiaba en Dios, él tenía que pasar y experimentar todas estas sensaciones de temor porque sus vidas estaban en peligro, literalmente. Pero él decidía confiar en Dios. No, Señor, yo sé que tú no fallas. Yo sé que tú tienes propósito para mí. Yo sé que yo voy a acabar mi carrera. Yo sé que no voy a quedarme a la mitad. Yo sé que tú quieres que yo vaya a este sitio. Y yo sé que tú estás por mí. Todos los que están acá, que no me hicieron caso. Bueno, no me hicieron caso y estamos en esta situación. Pero aún ellos van a poder ser bendecidos porque tú tienes cuidado de mí. Y mira qué interesante porque acá dice, venida la 14ª noche. Parece que, ¿no? Pasados los 14 días. ¿Y cuánta gente ahora está pendiente de esos 14 días? Comenzamos la cuarentena con 14 días, ¿verdad? Y el proceso de incubación del virus, 14 días, esperando, contando, ¿no? Si llega a los días, bueno, se va a salvar, pero en el proceso se agrava y las cosas han ido cambiando. Y hay un periodo de estar en la tormenta cuando arrecia mucho, cuando los reportes y la gente está muriendo alrededor, cuando las finanzas se acaban y esos días que van pasando de inseguridad, de inestabilidad, de temor, de miedo, enfrentando y mirando a la muerte cara a cara. Es allí donde nosotros tenemos que recordar, y es que esa paz, que el mundo no la puede entender, pero esa es la paz de Dios, no es la paz mía, no es la paz que yo procuro tener, es la paz de Dios, es la que guarda mi corazón y guarda mi mente para que tengamos claro que lo que vimos con luz no ha desaparecido porque viene la oscuridad. Simplemente en la oscuridad tenemos que volver a aprender la luz de la palabra de Dios y con ánimo decir, yo seguiré el camino que Dios me ha dado, porque el camino no se ha borrado ni se ha perdido. Simplemente las circunstancias hacen que lo vea muy oscuro. Pero con la luz de la palabra de Dios, que me da estabilidad, que me da seguridad, que me da la confianza de que el Dios Todopoderoso, que es Dios, el Dios que es más que suficiente, sigue siendo mi Padre bueno y está por mí. Que Jesús, que venció a Satanás y todos sus demonios, obtuvo victoria total sobre él me ha delegado su victoria. Y nada de lo que pueda haber puede destruirme. Pablo no fue destruido. Tuvo que enfrentar esta situación y es lo que quiero que entiendan. Él tuvo que enfrentar esta situación no porque se portó mal, no porque falló, no porque dijo algo que no debía, no porque un día se olvidó de orar. No. Vino porque vienen las cosas. Eso es lo que encontramos en este mundo, gobernado por Satanás, dificultades. Pero confiemos, ¿verdad? Él ha vencido al mundo. El Señor Jesús ha vencido al mundo. Y esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad, esa es nuestra victoria, ¿verdad? Y en eso nosotros caminamos y continuamos y nos establecemos. Gloria a Dios. Entonces no es porque algo mal hizo Pablo. Si estamos pasando dificultades, no es porque algo mal hiciste tú o hizo tu familia. No, ustedes son gente preciosa, comprados por la sangre de Cristo Jesús. Tengan ánimo, levanten sus manos, vean y agradezcan la provisión. No basen su confianza y su seguridad sobre una persona, sobre una situación, sobre un evento. Su confianza sigue estando en Dios. Y tienen que hacer lo que tienen que hacer, hay que hacerlo, pero con confianza, con seguridad, con paz. La paz que permite que yo pueda estar estable ante lo que venga sin perder esa tranquilidad y confianza en Dios. ¿Recuerdan? No temes que perecemos, le decían a Jesús. Jesús estaba descansando, estaba en paz. Esa paz
que solamente viene de Dios, que el mundo no la puede entender. El tiempo nos está ganando, pero vamos a ver todo lo que está pasando, cómo Dios los guarda. Aleluya. El verso 33 dice, cuando comenzó a amanecer, porque siempre hay un amanecer, siempre el día viene, siempre la luz viene. Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Por qué? Porque había recibido palabra del Señor, donde el Señor le había dado a todos los que estaban con él. Y le dice, ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Verso 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces, todos, teniendo ya mejor ánimo, si pueden en donde estén, digan ánimo. Entonces, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave y echando el trigo al mar. De ahí viene el tema del naufragio, pero solamente quiero ver unos versículos más y vamos a terminar. El capítulo 28, verso 1 dice, estando ya a salvo, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban ya a salvo. Mis amados hermanos, ya estamos a salvo en Cristo Jesús. Supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendieron fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y el frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano de Pablo, se decían unos a otros, ciertamente, este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Y a veces vamos a tener comentarios de todo tipo, ¿no? No, algo no sale bien. Por algo no le está saliendo bien. Pero mira lo que pasa. ¿Qué hizo Pablo? Comenzó a quejarse. He naufragado, Señor. Casi me muero. He estado con frío, con temor, enfrentando a la muerte cara a cara. Sí, me ha salvado y ahora una víbora se prende. Ya pues, Señor, ya suficiente. No, pero él estaba seguro. ¿Qué es lo que hizo Pablo cuando vienen todas estas cosas? Levantó su mano y sacudió la serpiente. Sacudió la serpiente. Verso 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Vamos a quedarnos acá porque el tiempo realmente nos ha ganado. Pero qué preciosa es la palabra de Dios. A veces pensamos, nadie nos entiende. No, estoy viviendo esto solo. Todos son indolentes, nadie me entiende. Mira, primeramente no es cierto, porque hay siempre gente, hijos de Dios, orando por ti. Te amo. Pero aparte de eso, así no hubiera nadie. Si hay alguien que nos entiende, es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Él nos ama profundamente. Él nos entiende. Y Él no solamente nos entiende, nos ha dado victoria, porque nos dijo, vamos a tener dificultades, vamos a vivir muchas dificultades, vamos a enfrentar muchos temores, muchas aflicciones, pero confiemos, Él nos ha dado su victoria. De todas esas aflicciones nos libra el Señor y nos mantiene y nos da su paz. ¿Me dejo entender? Entonces, si Dios está con nosotros, podemos estar seguros. Yo les animo, que es lo como dijo Pablo a los demás, levanten el ánimo, no como una palabra de una palmadita en la espalda, levanten el ánimo, porque el Dios Todopoderoso está por ti, te ama y te ha dado la victoria. Vive y disfruta la victoria. Esa oscuridad solamente se disipa con la luz de la palabra de Dios. Que tengan una semana sobrenatural. Dios los bendiga. Les amamos grandemente.